Aquí está. Entonces hemos titulado la charla Sonido inmersivo en la música. ¿Vale? He hablado muchas veces de sonido inmersivo, sonido 3D, sonido espacial. De todas estas maneras también se le suele llamar, ¿no? No hay un nombre definido. Pero esta vez, dado que va dirigido a vosotros, le he añadido una coletilla para añadir al final un aspecto que cuando hablamos técnicamente pues lo dejamos un poquito desapercibido, ¿no? Fidelidad o creatividad. Un ingeniero pues nunca se lo plantea, pero un creador o alguien que tiene una cierta sensibilidad por las piezas tiene que tener muy en cuenta esto, ¿no? Entonces lo hablaremos al final, pero por suerte o por desgracia, depende del interés que tengáis, hay que explicar cómo va el sonido inmersivo para poder entenderlo del final, ¿no? Hay que tener unos mínimos conocimientos técnicos para poder llegar a la conclusión de por qué a veces podemos poner por delante la fiabilidad o la creatividad y por qué ocurre esto, ¿no? Ya me ha presentado Marco, pero bueno, deciros que llevo de profesor en Teleco muchísimos años, vamos, toda mi vida. Trabajé un poquito en la empresa mientras estudiaba y al acabar, pero ya enseguida me puse en el campo de la investigación y desde el principio pues me atrajo mucho todo el tema de sonido, ¿no? Yo aporreo un poquito el piano y soplo un poquito algún instrumento de viento, pero nada que merezca ser oído, ¿no? Pero siempre he tenido ese interés, conozco el solfeo y la posibilidad de trabajar en ingeniería de sonido es algo que siempre me atrajo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya son muchos años en esto, ¿no? Trabajando en esa dirección. Aquí tenéis mi página personal de la universidad donde podéis ver los trabajos que he realizado, etcétera, por si tenéis más interés técnico. Mi correo electrónico, por si alguien tiene cualquier inquietud o necesita más información o queréis saber algunos de mis cursos MOOC en la plataforma de X, cualquier duda, me lo podéis preguntar por ahí. O si queréis seguirme en Twitter, pues suelo colocar alguna cosilla de audio de lo que hacemos de vez en cuando, ¿no? Que sea más o menos seria, ¿no? Pues vamos a hacernos ya la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué oímos en 3D? ¿Por qué tenemos esa habilidad para distinguir de dónde vienen los sonidos? Pues una cuestión puramente de supervivencia, ¿no? Antes de que la evolución pues, dotara al Homo sapiens de una cierta inteligencia, ya nos desenvolvíamos en el medio natural y teníamos que evitar a los depredadores o, cuando éramos cazadores, pues localizar a la caza, ¿no? Entonces somos como un animal más en la naturaleza que tiene una capacidad para localizar los sonidos. Que nos ha dado la evolución, ¿no? A la mayoría de animales les ha dado, sobre todo a los mamíferos, ¿no? Que son los más parecidos a nosotros, pues a todos les podemos distinguir dos orejas, ¿no? Aquí tenemos el perrito, ¿no? Que también tiene su habilidad para localizar los sonidos. Pero nosotros hemos creado el arte, hemos creado los medios de comunicación, hemos creado la música y entonces hemos aplicado esos conocimientos a eso y hemos creado algo que está por encima de la mera capacidad de supervivencia del ser humano, ¿no? En esas capacidades que hemos creado, ¿cuáles son los objetivos? Es decir, ¿qué objetivo tenemos cuando mediante la ingeniería intentamos crear un sistema de sonido inmersivo? ¿Qué es lo que buscamos? Podemos buscar muchas cosas desde el punto de vista creativo, etcétera, etcétera, pero desde un punto de vista objetivo, lo que buscamos es trasladar un entorno de escucha original, que puede ser real, por ejemplo, una sala de conciertos, a un sitio de reproducción, que puede ser nuestro salón de estar, puede ser, por ejemplo, un cine, o podemos estar en cualquier sitio con auriculares. ¿Vale? Entonces, debemos ser capaces de trasladar ese entorno de escucha original. Si no existiera porque nos lo hemos inventado, puede ser un entorno de escucha que no existe, no lo hemos grabado, es algo que está en nuestra imaginación. Es lo mismo, eso que está en nuestra imaginación lo tenemos que también trasladar al oyente en un destino o sitio de reproducción. Entonces veis aquí claramente cómo se definen las dos cosas, el origen y el destino. Y dependiendo si el origen es real, hablamos de una grabación y si no existe, hablamos de una síntesis. O sea que debemos de trasladar algo que hemos grabado a un sitio o algo que hemos pensado y que no existe, que lo hemos sintetizado,
a un sitio. Puede existir parcialmente, pero luego lo hemos alterado tanto que ya no existe, ¿no? Pero esa idea es la que debe permanecer, es la de trasladar eso de un sitio a otro. Y sobre eso, cuando tienes claro eso, es cuando empiezas a entender el porqué de cada uno de los sistemas de sonido 3D y qué cosas tienen en la grabación, qué cosas tienen en la reproducción, qué podremos hacer y qué no, ¿no? Luego lo podemos aplicar a muchas cosas. Aquí estamos por esta de aquí, supongo que se ve el ratón, que es la música, en todas sus variantes, la música pop, la música clásica, el jazz, la música etno, cualquier cosa. Pero también sabemos que el cine es de lo que más ha hecho por el sonido inmersivo, porque apareció básicamente por el cine, ¿no? Todos los sistemas de sonido envolvente vienen del mundo del cine acompañando a la imagen. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando el sonido 3D acompaña a la imagen, aparecen una serie de restricciones, ayudas, inconvenientes. Hoy en día, perdonad por la expresión, lo está petando la realidad virtual. Los cascos de realidad virtual ya los tenemos ahí. Los chicos ya juegan con eso, se emplean también en el ámbito profesional. El 5G dicen que va a ser un gran apoyo para todo esto por los bajos retardos que tiene, que nos van a permitir estar ahí sin retardo y poder manipular el otro lado de la transmisión de realidad virtual. Entonces, es un mundo muy abierto. Las videoconferencias. Esto ha estado paradísimo. Se hablaba de videoconferencia de alta definición, videoconferencia de alto realismo hace muchos años. Yo participé en un proyecto con Telefónica sobre esto, hará ya 12 años o más, ¿vale? Y nunca ha despegado porque preferíamos ir a vernos, ¿no? Ahora va a despegar, ¿no? Ahora va a despegar. Ya se empieza a hablar de videoconferencias con sonido espacial. Apple lo anunció el otro día. Nosotros desarrollamos para Telefónica y lo presentamos en el Mobile World Congress una videoconferencia con sonido espacial donde coges las caritas. No he puesto ninguna sobre esto porque no me da mucho tiempo, pero si queréis al final me hacéis alguna pregunta, tengo por ahí material, donde las caritas de cada persona, en vez de salir todas ahí en fila como están saliendo aquí a vuestra derecha, ¿no? A la izquierda, todas las caritas de todos salen puestas encima de una mesa y oímos el sonido donde viene cada uno, ¿no? En medicina también se usa mucho, ¿no? Para ver las pérdidas auditivas relacionadas con enfermedades del oído o del cerebro. El Alzheimer, por ejemplo, degrada bastante la localización espacial, aparte de otras funciones, ¿no? Y por último, temas relacionados con el telecontrol. Perdona, me salió algo un poquito bélico, pero bueno, ahora se lleva mucho lo de conducir coches remotos y todas estas cosas, y maquinaria, etcétera, ¿no? Bien, pues estas son las aplicaciones, pero nosotros nos vamos a centrar un poquito más en la música, ¿no? Entonces, para ello, he dividido la ponencia en 4 partes. No he puesto el índice porque no me gusta un poquito la sorpresa, pero venga, os la adelanto. Una es cómo escuchamos los sonidos en 3D, ¿vale? Cómo podemos reproducirlos, cómo podemos producir música en sonido 3D y, por último, el dilema que hacía de subtítulo en esta charla, ¿no? Entonces, cómo escuchamos los sonidos en 3D se llama técnicamente psicoacústica de la percepción espacial de sonido, ¿vale? Y es cómo los seres humanos conseguimos localizar los sonidos que nos rodean. Algunos de vosotros habréis oído algo, os habréis parado a pensar. Hay algunas cosas que son evidentes, ¿no? Y otras que son mucho más complejas y nada evidentes. Tenemos lo que se denominan mecanismos de localización. Esto está establecido así ya por muchos autores y lo suelen dividir en 4 grupos, ¿no? Lo primero y lo más importante es la localización en el plano horizontal. Casi todos los sonidos que nos rodean están a nuestra altura, ¿vale? Caminamos por la calle y todos los elementos están sobre el suelo, ¿no? Pero a veces están elevados, ¿no? Entonces también tenemos otra habilidad que es percibir un objeto cuando está más elevado que en nuestro plano de trabajo. Después está la distancia, que es súper importante. Saber a qué distancia está un objeto es muy interesante. En música se emplea mucho, pero después en la vida real, imaginaros, ¿no? El saber si un camión está lejos o que está a punto de atropellarte, pues es bastante importante, ¿no? Y luego hay otra menos significativa, pero que también se puede modelar o estudiar, que es la percepción del tamaño de la fuente. O sea, si la fuente es pequeñita o es muy grande, ¿no? No es lo mismo una flautita que si estamos cerca de un piano, pues que tiene 2,5 metros, y si es de cola más todavía, ¿no? Entonces eso
también se puede tener en cuenta en música y en otras cosas, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a explicarlo muy rápido, porque solo esto, en un curso de ingeniería, pues se puede llevar 10 horas de trabajo. Entonces lo vamos a contar bastante rapidito para no quitarle trabajo al resto de la conferencia. Pero voy a daros los puntitos clave para que si alguien quiere, pues pueda seguir investigando, ¿no? Bien, esto de la localización, pues viene de lo que son los estudios ya un poquito serios de principios del siglo XX. Estaba este señor, Lord Rayleigh, que promulgó una teoría. Y es, uy, este señor se dedicaba al sonido espacial, ¿qué va? Él era investigador en cosas de óptica sobre todo, también hizo algo de acústica entre esto. Y luego pues descubrió, por ejemplo, el tercer gas de la canción de Mecano, ¿no? Este de oxígeno, nitrógeno y argón. Él descubrió el argón. Y a partir de ahí se descubrieron pues otros gases nobles más raros, no sé, que hacía un poco de todo. Y le quedó tiempo para promulgar lo que sería la primera teoría de la localización de sonidos en el 907. Entonces él dijo que los sonidos se localizaban mediante dos mecanismos combinados, que era la diferencia de tiempos de llegada a cada oído, en inglés se dice interaural time difference, y la diferencia de intensidades que llega el sonido a cada oído, que es interaural level difference. Vamos a explicar lo que son, ¿no? Bien, la diferencia de tiempo interaural es esta de aquí. Se me ha colado una fórmula, pero es que es muy fácil, entonces la he dejado, ¿no? Entonces imaginaros aquí que tenéis vuestra cabeza vista desde arriba, tenemos un plano cenital, y aquí viene un objeto, viene el sonido de un objeto que está bastante lejos, ¿vale? Cuando un objeto está bastante lejos, decimos que la onda es prácticamente plana. Las ondas que salen de un punto son como esféricas, pero esa esfera tiene muy poquita curvatura cuando llega a ti. Es como una ola que llega a la playa, ¿vale? Probablemente se ha generado en un punto, ¿no? O cuando tiras una piedrecita, salen círculos, pero cuando el círculo llega muy lejos es casi plano, ¿no? Entonces la onda es casi plana, llega hacia nosotros, y si está a la derecha, este ángulo tecta gira a la derecha, llega antes al oído derecho. Esto era algo súper evidente que vio Lord Rayleigh. Además vio que cuanto más a la derecha está, más pronto llega este, ¿no? Entonces, este tiempo, esta diferencia de caminos, se puede modelar con una fórmula muy sencilla si le consideramos que la cabeza es una esfera. No es una esfera, ¿vale? Pero podemos aproximarla por una esfera más o menos para poder sacar una formulita que nos gusta mucho a los ingenieros, ¿no? Entonces esta formulita dice que la diferencia de tiempos depende del radio de la cabeza o la mitad del diámetro, dividido por la velocidad del sonido, que sabéis que es 344 metros por segundo, cuando tenemos unas condiciones de temperatura y presión normales, y depende de este ángulo en radianes y además del seno del ángulo en radianes, ¿vale? No lo voy a explicar en detalle, pero saber que hay una fórmula aproximada. Y el máximo es cuando el sonido está a la derecha o a la izquierda. Ahí se produce la máxima ITD. Y la mínima es 0, y es cuando el objeto está enfrente. Si está enfrente, nos llega igual a los dos oídos. Si está a la derecha o a la izquierda completamente, pues es la máxima diferencia, porque el sonido llega a este oído y tiene que pegar toda la vuelta alrededor, que es exactamente pi-r. Sabéis que la vuelta completa es 2πr, entonces sería pi-r. El seno sería 0 y este ángulo sería pi. Y nos daría pi por r, que sería la distancia, dividido por la velocidad del sonido para pasar de metros a tiempo, ¿vale? Bien, pues esto es bastante sencillo. Es uno de los mecanismos más importantes. Si lo oigo antes por el derecho, pues es que está a la derecha. Pero también hay otro mecanismo. Es decir, ahora estoy viendo de frente. Si el sonido me llega por este lado, por la derecha en la transparencia, por la izquierda del sujeto, llega más fuerte al oído del lado donde está el sonido. ¿Por qué? Porque al otro hay una especie de sombra, ¿no? Esto es como una pared que bloquea el sonido. Y diréis, pero yo también lo oigo por el izquierdo, ¿no? También lo oyes. Pero lo oyes un poco más débil. Y ese poco más débil es mucho más complejo que la diferencia de tiempos, porque va a depender de
la frecuencia del sonido. Y esto no lo puedo explicar en este tiempo, la difracción y las zonas de Fresnel y todo eso, pero cuanto más agudo es el sonido, más débil te va a llegar aquí cuando venga por este lado. Si es muy grave, te va a llegar igual de fuerte, ¿no? Esto se aprovecha, por ejemplo, para los subwoofer, que se pueden poner en cualquier sitio de la habitación, porque al ser el sonido grave, tu cabeza no bloquea. Y entonces los oyes igual de fuerte en los dos, ¿no? Los subwoofers se pueden colocar donde quieras. No hay diferencia de intensidad, te va a llegar igual de fuerte a los dos oídos. No ocurre así con los agudos, ¿no? Lo modelo aquí rápidamente. Este fenómeno, ¿vale? De la ILD, la diferencia de intensidad, ocurre a partir de 1500 hercios. Por debajo prácticamente no hay diferencia de presiones. Se oye casi igual de fuerte. Entonces las notas más graves de un contrabajo, de un piano, no se van a notar de dónde vienen bien con este método. Está el otro, ojo. Sin embargo, los agudos se van a notar mucho. Cuando te viene un mosquito, enseguida vienen notas que está a la derecha, porque el efecto de sombra es enorme. Pues un sonido agudo, ¿no? 1500 hercios o 1,5 kilohercios viene a ser casi el sol sexta para los que sepáis música, ¿vale? El sol 6. Diréis, pues ya no quedan muchas notas por arriba. No, no quedan muchas en el piano, ¿no? Nos queda una octava y media, pero están los armónicos de las notas, ¿vale? Entonces, aunque la fundamental no produzca mucha sombra, sus armónicos sí que la producen, ¿no? Entonces es un efecto que se nota bastante, ¿no? De hecho, se aprovecha muchísimo en el estéreo, como comentaremos después. ¿Vale? Entonces es un fenómeno de difracción de ondas, se dice así técnicamente, y da lugar a esa diferencia. Depende de dos cosas, del ángulo de llegada, como el ITD también, pero no hay una fórmula. No podemos poner una fórmula porque es muy compleja. Y aparte no es real porque luego la cabeza no es esférica, tiene partes blandas, partes duras, es muy complejo. Luego veremos eso cómo se puede medir. Y también a mayor frecuencia, mayor atenuación. Es decir, cuanto más hacia un lado, más ILD, cuanto más frecuencia, más ILD. A mayor frecuencia, mayor atenuación por difracción, a mayor ángulo, mayor atenuación. ¿Vale? Ya veis que la cosa empieza a complicarse. Ya todo no es tan fácil como el canal izquierdo y el canal derecho del estéreo. Estos dos sistemas son muy complejos. Además, este empieza a actuar a una frecuencia y cada vez se acentúa más. O sea que es progresivo, no es continuo. ¿Cómo manejo eso? ¿Veis ya el problema que tiene la ingeniería, ¿no? Un micrófono no es una cabeza, ¿no? Entonces, esto se empieza a complicar. A 20 kilohercios, es decir, donde ya no oímos prácticamente nada, esta atenuación a 90 grados es 30 decibelios. Pero, por ejemplo, a 2 kilohercios y 10 grados es muy poquito, son apenas 1, 2, 3 decibelios, ¿no? Es poquita diferencia. Bien, entonces Lord Rayleigh dijo, mira, me he dado cuenta que esto es un mecanismo complicado. Y le voy a llamar teoría dúplex. La ITD funciona bien hasta 1,5 kilohercios. Esto no puedo explicároslo, pero es una cuestión de la longitud de onda. Es decir, a partir de 1,5 kilohercios, la onda pega una vuelta completa en el camino del oído derecho al izquierdo, un ciclo completo, y despista nuestro oído. Porque nuestro oído, más que del tiempo, de las diferencias de tiempo, se va a basar en las diferencias de fase, sobre todo cuando las ondas son continuas. Cuando hay una nota que es un violín que es continua, no puedes saber dónde está el principio. Entonces, al haber una onda y otra al lado, tiene que haber una diferencia de fase. Si esa fase pega una vuelta completa, hay más de un ciclo, o más menos medio ciclo, ya no sabemos si viene de la izquierda o de la derecha y nos despistamos, sobre todo con tonos puros o señales periódicas. Entonces, dejamos de poder utilizar la ITD y pasamos a usar la ID precisamente porque esa distancia influye de manera opuesta en la ITD y en las zonas de Fresnel de difracción, ¿vale? Y nos da la casualidad, ¿no? No es casualidad porque es pura física de las distancias que se complementan. La transición obviamente no es brusca, sino que es suave. Cuando uno de los mecanismos deja de funcionar, empieza a actuar el otro y se solapan un poco, ¿no? Entonces, la labor del cerebro es enorme. Tiene que analizar todo eso y decidir de dónde viene. Y es un mecanismo que está atenuándose y otro que está subiendo y otro que depende de la frecuencia y otro que depende del ángulo.
¿vale? Esto lo hace el cerebro. Entonces, el cerebro es uno de los principales órganos de localización de sonidos, ¿vale? Tiene muchísimo trabajo y lo aprende entrenándose. De hecho, cuando somos unos bebés, no localizamos bien los sonidos, ¿no? Todos hemos visto los sonajeros, ¿no? Que se utilizan con los niños. Su misión, en cierta medida, es que el niño mire al sonido, ¿vale? Le estamos entrenando a localizar con un sonajero. Se lo movemos y el niño se queda alucinando que oye cosas y luego lo ve y dice, ah, cuando mi cerebro nota el sonido que viene de ahí, es de eso que se está moviendo, que está moviendo mi madre, ¿no? Ese es el método de entrenamiento de un niño para que localice los sonidos, el sonajero, ¿no? Bien, vamos a la elevación. Aquí vemos un búho con la cabeza inclinada. Diréis, qué gracioso, ¿no? No, no, los búhos hacen esto. Los búhos están normalmente, están en el suelo, pero están en las ramas de los árboles, y entonces intentan cazar pues, ratoncitos, roedores, pequeños animalitos que hacen ruido por las hierbas del suelo, ¿no? Entonces, no acachan la cabeza hacia adelante, no, porque eso no les da el ángulo vertical al cual está el roedor, ¿no? Ellos saben que el roedor está más a la izquierda o a la derecha, pero tienen que saber si está en una más hacia desde arriba, el ángulo de ataque para lanzarse, ¿eh? El ángulo vertical, en este caso es hacia abajo. Normalmente nosotros vemos hacia arriba, pero aquí el búho está viendo hacia abajo. Necesita ITDs y ILDs para localizarlo. Entonces, ¿qué hace el búho? Gira la cabeza y entonces los oídos los pone como en vertical y ya puede extrapolar el ángulo con un oído arriba y un oído abajo, porque no tiene un tercer oído. No sé animales que tengan más de 2 oídos, ¿vale? Los mamíferos, las aves, tenemos 2. Entonces nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Eso de torcer la cabeza no se nos da tan bien como a las aves, que la giran como quieren. Entonces nosotros usamos otro mecanismo, ¿no? Que no es inclinar la cabeza. Es lo que he dicho aquí, lo tenéis aquí escrito por si lo queréis repasar o algo. Entonces, lo que produce ese efecto de localización en vertical es nuestra oreja. La oreja, la forma de la oreja, ¿vale? Nuestra oreja tiene una forma muy particular. Otros mamíferos también, pero la nuestra es bastante curiosa, con una serie de pliegues. Aquí tenéis los nombres que le dan los médicos fisiólogos a los pliegues de las orejas, ¿no? Tienen su nombre. La concha, la rama inferior del hélix, la fosa, el trago, que es esto que sobresale un poquito de la entrada del canal auditivo, el lóbulo, aquí donde se suelen colocar los pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un sonido viene desde arriba, rebota de una manera en todos estos pliegues, cuando viene de delante, rebota de otra manera, ¿vale? Y eso es lo que hace que el sonido cambie. El sonido cambia ligeramente en altas frecuencias cuando viene de una dirección y cuando viene de otra. Es decir, nuestra oreja es un filtro direccional de altas frecuencias. Empieza a actuar en 5 kHz. ¿Veis? Esto lo paso muy rápido. Son unas medidas hechas en laboratorio con un sonido desde delante y desde arriba. Entonces veis que aquí hay una atenuación que aquí no está. Si habéis visto alguna vez una gráfica, aquí hay un pico que aquí no está. Entonces el sonido suena diferente cuando viene de delante que cuando viene de arriba. Suena diferente en altas frecuencias, ¿vale? Y eso lo usa nuestro cerebro en un análisis espectral ultra rápido y decide si está arriba o no está. También ayuda el hombro a veces. Cuando el sonido no tiene agudos, porque la oreja solo trabaja en agudos, a frecuencias más bajas, alrededor de 500 hercios, el sonido que viene de arriba refleja en nuestro hombro y llega al oído, mientras que si viene de delante va directo. Entonces, cuando refleja, se mezcla con el que viene directo, ¿vale? Aquí también. Veis que se mezcla el que entra directo con el que rebota. Y siempre que haces una mezcla, con un pequeño desfase, produces alteración en la frecuencia. Es como grabar con 2 micrófonos ligeramente separados y mezclarlos. Eso está mal hecho porque alteras los agudos, ¿vale? Y coloreas el sonido. Siempre hay que grabar con un solo micrófono, un instrumento, salvo que sea alguna historia multicanal. Eso de poner 2 y mezclarlos normalmente lleva al fracaso, salvo que no tengas mucho cuidado, ¿no? Alteras en la composición espectral del sonido.
porque se mezclan con cierto retraso, ¿no? En la oreja ocurre igual, es como si mezcláramos dos sonidos, el que entra directo y el que rebota en el pabellón auricular en algún sitio. Esto es muy, muy, muy sutil, pero el cerebro lo detecta, ¿vale? Esto nos crea un problema enorme en los sistemas de sonido espacial, enorme, luego lo comentaré. Por último está la percepción de la distancia, pero me estoy acercando a la mitad de la charla y no os lo puedo comentar en mucho detalle, pero es súper complejo. La percepción de la distancia depende de 5 cosas, donde algunas actúan algunas veces y otras no. Algunas se pueden usar en la producción musical y otras no se pueden usar en la producción musical. Algunas se pueden usar en la realidad virtual, sí, porque hay tracking, pero no se pueden usar en la música cuando no hay tracking, porque algunas son con movimiento, por ejemplo, el paralaje por movimiento. Otras no se pueden usar con altavoces, pero sí con auriculares. Por ejemplo, el exceso de diferencia de intensidad interaural. Todos habéis puesto la grabación binaural del barbero con las tijeritas y os pega el sustito, ¿no? ¿Por qué? Porque la grabación binaural permite el exceso de diferencia de intensidad interaural, que es una ILD extrema que no ocurre cuando la fuente está alejada. Cuando la fuente está alejada, la máxima ILD son 30 dB y para un ángulo de 90 grados y una frecuencia muy alta. Pero si el sonido se acerca mucho a la cabeza, por ejemplo un mosquito o unas tijeras, y la onda que llega al oído ya no es plana, es una onda esférica, porque está tan cerca que ya tiene curvatura. Entonces la curvatura hace que la zona de difracción, la zona de sombra sea muchísimo más grande y aumente la ILD exageradamente. Esto siempre produce un efecto de susto. Nuestro cerebro está programado para que cuando algo está muy, muy cerca de nosotros nos asustemos, cosa lógica, ¿no? Y nos podamos defender o reaccionar. Entonces, siempre te da esa sensación de ¡ay! ¿No? Y es un recurso que se usa mucho en las grabaciones binaurales para impresionar, pero que luego en la realidad en un concierto no se puede utilizar, ¿no? Y alguien puede verse decepcionado cuando ha oído la grabación del barbero o las grabaciones estas muy poco realistas del 8D que llaman, ¿no? Que va pegando un altavoz vueltas, y que para impresionar un momento están bien, pero después en la producción musical su valor es nulo, ¿no? Porque eso no se puede hacer, no tiene ningún sentido, ¿no? Luego hay otras que se usan mucho en producción musical, que es la relación señal-sonido directo a reverberado. Todos los productores musicales saben que si le quitas sonido directo y le da más reverb, el sonido se va al fondo. Si le das más sonido directo, el sonido viene a ti, porque es lo que ocurre en la realidad. Cuando estás dentro de una sala, si el objeto está muy lejos, casi toda la potencia sonora de ese objeto musical, te llega por rebotes. La señal directa te llega muy débil. Cuando tú estás oyendo una orquesta en un auditorio, la mayor parte de energía es energía reverberada, rebotada en las paredes. La señal directa que te llega de la flautita que está en la fila 5 de la orquesta es mucho más pequeña que la que te llega rebotada en los reflectores, en las paredes o por reflexiones múltiples, ¿no? Entonces, todo esto nos da una idea de la distancia y, por supuesto, la intensidad. Cuanto más fuerte llega un sonido es que está más cerca. Y esto es así siempre. A veces no se puede extrapolar porque hay sonidos de los que no sabemos cómo son de fuertes, pero por lo general lo sabemos cómo es de fuerte un sonido. Entonces podemos saber si está más lejos o más cerca, ¿no? Bien, pues bienvenidos a los que se acaban de incorporar ahora. Ha habido un pequeño problema por lo visto y no podíais entrar, ¿no? Siento que os hayáis perdido el principio de la charla, que es donde hemos visto todo cómo se localizan los sonidos en 3D. Hemos acabado ya con percepción de la distancia y vamos a seguir al segundo punto de la charla. Bueno, para acabar, perdonadme, este libro, si queréis saber más, es el libro más importante que hay en el mercado, creo yo, sobre localización de sonidos y escucha espacial, ¿vale? Es un libro muy técnico, pero es ameno de leer, ¿no? Y podéis ver cómo evolucionó todo esto de la localización de los sonidos. Está escrito por James Blauer y se llama Spatial Hearing, The Psychoacoustic of Human Sound Localization. Sería como la Biblia de la localización de los sonidos. Creo que ya va por la segunda edición o algo así, ¿no? Y como decía Steve Jobs, una última cosa, todos estos
detalles de localización de sonido se modelaron, esto es más moderno que la teoría de Rayleigh, en lo que se llama la función de transferencia relacionada con la cabeza, la HRTF, que seguro que lo habéis oído alguna vez por ahí, ¿no? La HRTF, tal. Bien, pues las HRTF lo que intenta es cubrir matemáticamente todos los aspectos de percepción de sonido, sobre todo la ITD y la ILD, que son muy complejas y no es solo una formulita matemática, ¿no? Entonces, se denomina HRTF, depende del ángulo horizontal, del azimut, del ángulo vertical y de la frecuencia. Y su equivalente en el tiempo, lo que se llaman respuestas a impulso, en vez de las respuestas en frecuencia, se llama HRIR, que es Impulse Response en vez de Transfer Function. Luego hay preguntas que nos podemos hacer. ¿Hay una para cada oído? Es decir, ¿mi oído derecho tiene la misma que la del izquierdo pero simétrica? Pues no, porque resulta que tu lado derecho de la cabeza no es igual que el de la izquierda y tu oreja derecha, aunque se parecen mucho, no es exactamente igual. Entonces, cuando las medimos en nuestro laboratorio, nos damos cuenta de que no son iguales, ¿no? Luego, no somos simétricos a la hora de escuchar el sonido 3D, pero lo más grave de todo es que no somos iguales. Cada persona tiene su propia HRTF porque tiene su propia forma de la cabeza y de las orejas, ¿no? Entonces, el tema ya se complica al extremo, es decir, una cosa no vale para otra persona. Vale, obviamente, porque nuestra cabeza, mi cabeza se parece más a la vuestra que a la de un gato, por ejemplo, ¿no? Pero no es exactamente igual, ¿no? Entonces, en los laboratorios, que donde se investiga sonido 3D, se mide cómo oímos desde todas las direcciones. Se pone un altavoz que gira alrededor, ponemos 2 micrófonos a la entrada de los oídos y vemos cómo oímos desde cada dirección. Entonces, este altavoz lo movemos arriba abajo y lo rotamos alrededor del oyente, ¿vale? Y desde cualquier dirección del espacio, en los 6 pies estereoradianes, intentamos ver cómo se oye. Aquí veis otro donde solo giran esto. En vez de subir y bajar el altavoz, lo que han hecho es poner muchos altavoces iguales y así solo tienen que girar este mamotreto alrededor, ¿no? Y medir de todas las direcciones de elevación y de todas las direcciones del plano horizontal alrededor del oyente, ¿vale? Así se escanea una persona, así se le mide la huella dactilar acústica de esa persona. Luego se puede trazar, ¿no?, en el resultado en múltiples planos, el plano horizontal, el plano medio que nos divide en dos y ver la elevación y cómo afecta a todas las frecuencias. Estas medidas muchas veces se ponen a disposición de otros investigadores en bases de datos, ¿no?, donde se han grabado múltiples personas. Pues el IRCAM en París, que es un instituto de investigación en musicología que seguro que conocéis, pues tiene una base de datos. En Estados Unidos hay otras, en Alemania hay otras, no he puesto todas. Y luego pues está la de los maniquís acústicos, que luego hablaremos de ellos, ¿no? Bien, pues he empleado un poquito más del tiempo del que querría, pero me dijo Marcos que no me cortara en hablar, así que bueno, nos hemos pasado un poquito de la mitad de la charla y vamos a entrar ya a cómo reproducir sonido inmersivo, ¿de acuerdo? Ya hemos visto cómo oímos. Siento los que habéis entrado tarde, pero bueno, lo podéis ver grabado y así volver a oírla desde el principio. Cómo reproducir sonidos que podamos oír en 3D, sonido inmersivo, ¿no? Entonces, cómo reproducirlos viene directamente enfocado a vamos a clasificarlos, ¿no? Porque han evolucionado de una manera muy no me sale la palabra, muy desordenada, ¿no? Los sistemas de sonidos 3D han evolucionado de una manera desordenada. El marketing ha hecho muchísimo daño, lía a la gente, porque el marketing lo que intenta es vender tu producto, no enseñar a la gente cómo funciona el producto, sino venderlo, ¿no? Entonces, el marketing en el sonido espacial es, digamos, de los sitios donde más daño ha hecho y ha confundido a la gente. Ocurren otras cosas. Entonces, es importante clasificarlos un poco para poder producir, para poder entenderlos, incluso como musicólogo, saber qué es lo que estamos haciendo y por qué, ¿no? Entonces, una clasificación que utilizo yo mucho es esta de aquí.
La clasificación de los sistemas de sonido espacial se puede ordenar en 3 grandes grupos, atendiendo a cómo lo intentan resolver y atendiendo también un poco a la evolución. Está todo incorporado. No están ordenados en el tiempo, en aparición, sino están ordenados con lógica. El primer grupo son los sistemas que se basan en la percepción binaural, ¿vale? Están basados en la forma en la que oímos con los dos oídos y intentan ponernos en los dos oídos ese sonido de una manera directa. Son lo que llaman sistemas binaurales. ¿Alguien tiene el micro por ahí conectado? A ver si lo puedes desconectar. Están basados en el HRTF y dentro de ellos hay 2 grupos, lo que es la grabación binaural y la síntesis. Luego lo explicaremos. Luego los que están basados en el concepto de panning. Son los sistemas multicanal de toda la vida, el 5.1, el 6.1, pero el estéreo es uno de ellos, porque el estéreo es un sistema de sonido espacial, muy limitadito entre los 2 altavoces, pero lo es. Entonces, todos ellos, el estéreo, el 5.1, el 6.1 o el bebop, que se usa ahora mucho, por ejemplo, en el Atmos, en el Atmos se usa el bebop, son sistemas de panning, ¿no? Y luego los sistemas realmente de síntesis de campo acústico, con altavoces. Entre ellos está el Ambisonic, que me dijo Marcos, habla mucho del Ambisonic, hablaremos mucho. Hablaremos del SPS, y por supuesto la Wavefield Synthesis, que es un sistema en el que he trabajado yo mucho, pero que hoy no os voy a contar nada, porque me voy a centrar en el Ambisonic, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego os indicaré mocks donde lo explico, que son gratuitos y lo podéis ver, ¿no? Bien, una vez clasificados estos 3 grandes grupos, vamos a ver rápidamente en qué se basan. Porque no me cambia la transparencia. Pues ahora, sistemas binaurales. Primero de ellos. Esto lo explica todo. La idea de un sistema binaural es, si en un sitio yo coloco una copia mía, alguien que es igual que yo, y le pongo 2 micrófonos a la entrada de las orejas, alguien igual que yo es que tenga hasta mis mismas orejas, ¿no? Y grabo con 2 micrófonos lo que está oyendo y luego lo reproduzco perfectamente con unos auriculares buenísimos, calibrados en estas orejas, esto es como si yo estuviera allí. Es así. Es de lo más perfecto que podemos hacer. Pero para que sea perfecto, este señor de aquí tiene que ser una fotocopia mía, estos micrófonos tienen que ser muy buenos y estos auriculares tienen que ser muy buenos y estar bien calibrados en el acoplamiento con mi oreja, que eso no es sencillo. Ahora ya están apareciendo apps, que es donde metes el auricular que tienes y te lo calibra un poquito, pero no es suficiente porque cada auricular se comporta de manera diferente en cada persona, porque acopla diferente a tu oreja. O sea que no es sencillo, pero se puede hacer. En un laboratorio podemos hacer que no notes la diferencia. Nosotros hacemos experimentos en el laboratorio de localización de sonidos, vamos a ahora enviar un paper, donde el 100% de la gente en algunos casos no sabía si el sonido venía de los auriculares o de los altavoces. Y para hacérselo creer teníamos puestos los altavoces, porque si no tu vista no se lo cree. O sea que es posible, calibrándolo bien, que tú no notes la diferencia. Esto es lo más perfecto que existe, pero requiere un hardware y una calibración muy buenas para que sea perfecto, pero puede ser cuasi perfecto, ¿no? Lo podemos hacer bastante bien, que no sea 100%, pero bastante bien, ¿vale? Y es súper fácil de entender, es decir, si habéis estado en la primera parte de la charla, si yo consigo meter en el oído lo mismo que escucho en la realidad, mi cerebro oye lo mismo, porque solo tengo 2 entradas. Si en esas 2 entradas meto lo mismo que en la realidad, esto es sonido espacial. Lo único que, si yo me muevo, este bicho se tiene que mover igual. Es decir, en una grabación no admito tracking, porque si lo he grabado y yo ahora me muevo así, esto no se puede mover así, no lo sabe, ¿no? Entonces, en la grabación binaural no se puede poner tracking, que ya es el colmo. Cuando la grabación binaural, además, sigue mis movimientos, si yo tengo un sonido enfrente y me giro a la derecha, ahora lo oigo a la izquierda, entonces la perfección es absoluta. Pero esto en la grabación no se puede. ¿Qué maniquís binaurales se suelen usar? Porque obviamente no te van a hacer una copia tuya, ¿no? Es bastante caro. Entonces, pues hay muchos maniquís en el mercado que lo hacen. El de Bruel, ¿vale? Que es este de aquí. El de Head Acoustics. Este se usa mucho en automoción y tal, pero no tanto en grabación binaural. El Kemar, el famoso Kemar, que fue uno de los primeros que se usaron
para grabar HRTFs en el MIT. O el de Neumann, el KU100, que también se usa muchísimo, porque Neumann es una marca de micrófonos muy prestigiosa, pero este no tiene hombros. Fijaros que este no tiene hombros y entonces la reflexión del hombro no la pilla. Se los puedes hacer tú, ¿eh? Coges un, yo que sé, como si estuviera haciendo un himno de falla, yo que soy Valencia, y le pones unos hombros de cartón piedra o de algún maniquí le puedes hacer tus hombros y vestirlos si quieres y todo. ¿Vale? Yo he experimentado con el primero y el último, que son los dos que tenemos en nuestro laboratorio. Este es más perfecto, tanto por los micrófonos que lleva, que son Type 1 de Brüel & Haier. Este no lleva Type 1, no lleva tipo 1, estos son excepcionales, y luego lleva hombros. Las grabaciones con este son espectaculares, ¿no? Estas son bastante buenas, pero no llegan al nivel de estas. Pero bueno, también es un maniquí extraordinario. Obviamente este es más caro. Y este no lo he probado, pero parece similar a este. Y este se usa en automoción. Para grabaciones binaurales este no es muy bueno. Otra manera, si no tienes maniquí, es ponerte unos pequeños micrófonos en el oído. Entonces, por ejemplo, estos los vendía Brüel hace años y ahora DPA, que es la marca, digamos, de audio profesional que derivó de como spin-off de Brüel, tiene unos muy parecidos a estos, prácticamente es una copia, que usa pequeños micrófonos DPA que se insertan en el canal auditivo y graban. No es muy perfecto porque tienen que hacerle ahí una entradita y tal, pero bueno, va bastante bien para grabarte tu concierto contigo mismo, ¿no? Te los colocas como una diadema y te grabas con una pequeña grabadora portátil y puedes hacer una grabación binaural con tu cabeza, si te dejan en esa sala de conciertos, ¿no? Bien, hemos dicho cómo funciona la grabación. Se utiliza un maniquí acústico, es un método estático, no admite movimiento y normalmente no admite postproducción. Lo que has grabado es lo que hay. No puedes alterar ya nada, ¿vale? La síntesis binaural es mucho más versátil y si ahora se está usando mucho también en postproducción. Sobre todo, como explicaré, porque permite cambiar con los nuevos plugins que hay, toda la teoría desarrollada, se puede cambiar de un sistema a otro. Puedo cambiar de un audio orientado a objetos a un binaural, de una ambisónica a un binaural, de un binaural a... Hay muchas versatilidades en los cambios. Entonces lo que hacemos es usar una base de datos de HRTF de uno de estos maniquís. Se graba el maniquí con todo el sistema que hemos visto, guardamos esa información y luego si queremos una fuente en una posición del espacio, con el plugin en mi Digital Audio Workstation digo, quiero una fuente de sonido en esta posición. El plugin tira de la base de datos y dice cómo se oye una fuente desde esta dirección cuando la grabé en la cámara anecoica con todo el sistema. Pues se oye en este oído de esta forma y en este oído de esta otra forma. Se graba lo que se llama la respuesta al impulso, la respuesta a una palmada, ¿vale? La respuesta a una palmada, no exactamente una palmada, un clic muy fuerte, muy corto, permite coger cualquier música y con esa respuesta al impulso combinarla y sacar cómo se oiría el sonido en este oído con la HRIR del oído izquierdo y la HRIR del derecho. Hay una de cada uno, claro. ¿Vale? Entonces tenemos una base de datos de impulsos, de palmadas desde todas las direcciones y podemos, se dice técnicamente convolucionar, que es un filtrado en el tiempo, ese sonido y mi plugin en mi Workstation me hace exactamente que venga de esa dirección en binaural. Y eso lo hace muy rápido porque los ordenadores hoy en día van sobrados, ¿no? Entonces, si yo me muevo, si ahora yo miro para allá, este ángulo aumenta, ¿no? Si yo ahora giro y miro en 45 grados, ahora respecto a mi oído, esto está a tecta más 45 grados y lo puedo hacer en tiempo real. Entonces, en mis auriculares me coloco un tracker, que es un dispositivo que mide lo que giro, igual que los móviles, que lo llevan también. Son chips que valen $1, ¿vale? Con el circuitillo y tal, pues podéis comprar desde 25 euros o por ahí, creo que venden uno en el mercado, y mover la cabeza y sentir cómo los sonidos cambian de dirección en binaural, ¿vale? Y esto ya está en el mercado y se usa en postproducción cuando no quieres colocar un 5.1 o un Ambisonic, se usa en realidad virtual y depende de la forma en la que oímos, ¿eh? Esto está pensado para escucha con auriculares. Hay truquitos para oírlo con altavoces, ¿vale? Con lo que se llama crosstalk cancellation entre los dos, pero esto no me da tiempo a explicároslo, ¿no?
¿Qué pasa si en vez de una fuente tenemos varias? Aquí tenemos una. ¿Qué pasa si tenemos varias? No pasa nada porque hacemos un sumatorio. Esta la filtramos con este ángulo, esta la filtramos con este y esta la filtramos con este. Y sumamos todas por el principio de superposición, que dice que si suena una fuente sola, suena otra sola y suena una tercera sola, si todas suenan a la vez, el resultado será la suma de las tres señales binaurales. La señal binaural de este, la señal binaural de este y la de este. Entonces sumamos la señal del oído izquierdo de todas las binaurales y la del derecho de todas las binaurales. Esto significa convolución, es la fórmula matemática de la convolución. Y esto es un simple sumatorio, es sumar tantas fuentes como hay. Entonces, el plugin, si tiene más de una fuente, pues hace el mismo proceso. Si hay 3 fuentes, lo tiene que hacer 6 veces. 3 veces para el oído izquierdo, 3 para el derecho y sumarlo. ¿Vale? Y esto es súper fácil de hacer. ¿Qué ventajas tienen los sistemas binaurales? Mucho realismo, un concepto sencillo y admiten tracking en el caso de la síntesis, no en el de la grabación. ¿Vale? En el de la grabación tú pones el maniquí y es lo que graba. ¿Qué desventajas tienen? ¿Por qué no están tan extendidos? Porque dependen de la forma de oreja de cada individuo. O sea, sobre todo en la elevación. La elevación es muy difícil de simular porque depende exactamente de nuestra oreja. Pero hay HRTFs así, digamos, generalistas que suelen funcionar bastante bien. Y luego, si no está bien hecho el binaural, si no tiene la reverb adecuada, puede generar, o no está bien calibrado el auricular, efecto dentro de la cabeza. Cuesta externalizar los sonidos. Parece que los tengamos todos embotados aquí, ¿no? Pero con una buena calibración se externalizan mucho. Y si lleva tracking, todavía más. Cuando llevan tracking, que es por síntesis, podemos externalizarlos muy bien. ¿Vale? Entonces, sobre todo en síntesis, cuesta hacer lo que es la externalización, poner una buena reverb, que eso no está en la grabación, porque la reverb es natural, entonces externaliza de manera natural. Pero por contra, en la síntesis tenemos el tracking, que aunque la reverb no sea perfecta, como es en la realidad, nos ayuda a externalizar un poco el tracking, ¿no? Entonces se pueden solventar tanto en la grabación como en la síntesis, ¿no? Bien, explicamos muy rapidito el siguiente grupo de sistemas. Son los sistemas basados en panning. Son lo que conocemos como sonido multicanal, sonido surround de toda la vida, ¿no? El que viene del cine. El primero de ellos es el estéreo. Tenemos una fuente y queremos colocarla entre los dos altavoces. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es darle más volumen a un altavoz que a otro. El panning de toda la vida con el botón izquierda-derecha. ¿Vale? Entonces, es importante que estemos bien centrados entre los dos altavoces, porque el balance lo vamos a hacer en el estudio bien centraditos, ¿vale? Y si luego nos movemos, estropeamos ese balance izquierdo-derecho. Entonces se conoce como la phantom source, la fuente fantasma, y el panning más usado es el panning de intensidad, es decir, si queremos que vaya más a la derecha, le damos más volumen al altavoz izquierdo, al derecho, y si queremos que vaya más a la izquierda, al izquierdo, con el botón de pan, por eso se llama pan pot, botón de panorama. Existe también el estéreo basado en retardos, pero se suele usar bastante poco. ¿Por qué? Porque se estropea enseguida. En cuanto nos movemos un poquito de la zona dulce de escucha, desaparece, ¿no? Pero en grabación de música clásica, sobre todo en la microfonía AB, pues es un recurso que se suele utilizar también, sobre todo en grabación en directo, ¿no? ¿Qué ocurre con el punto dulce? Bien, esta es la zona de punto dulce. Si veis, si yo intento poner una fuente virtual en medio, lo que hago es dar a los dos el mismo volumen. Entonces me sale una onda esférica de aquí y otra de aquí. Entonces, en esta zona las dos suman bien y veis que la onda parece que viene del medio en esta zona. Pero conforme me salgo de este trapecio, ahora la onda parece que viene de este altavoz. No viene de aquí. Y esta parece que viene de este altavoz. ¿Por qué ocurre esto? Porque este llega más débil y ya no engancha bien en fase con este. Entonces, la dirección de llegada es el altavoz este. ¿Vale? Por eso en el cine, cuando no estaba el altavoz central, tú te ponías en la izquierda y oías el sonido del altavoz izquierdo. Pasa en tu casa, si alguien tiene un 5.1 y no tiene el altavoz central,
que tiene solo izquierdo-derecho, ¿vale? Y pone una película por el altavoz oído izquierdo-derecho, como esté en una butaca en la izquierda, el sonido no viene de la pantalla, viene del altavoz izquierdo, porque lo tiene más cerca y llega más fuerte. Entonces, este efecto se soluciona con un altavoz central, ¿no? En el cine. Si no, no funciona. Entonces, el estéreo es una cosa para oírla centradito, si no desaparece todo, ¿no? ¿Qué es el 5.1? El 5.1 es un estéreo con más altavoces, ¿vale? Es lo ¿Hola? Sí, ha habido un problema. Se ha quedado como congelado. No sabía si era mi ordenador o no, pero ya creo que ya te oímos otra vez. Vale, sí, se ha cortado. ¿Veis la pantalla o me veis a mí? Te vemos a ti y tienes que volver a compartir otra vez la presentación. Vale. Han sido 20 segundos. Vale, perfecto, ya se ve otra vez, José Javier. Muchas gracias. ¿Qué se está viendo? Se ¿No está viendo estáis viendo? la portada ahora mismo. Esperar. Vale. Vale. Ahora se ve, ¿no? Perfecto, Vale, perfecto. pues lo que estaba diciendo, el 5.1 no es ninguna panacea, es una especie de estéreo ampliado con más altavoces. Entonces, cuanto más altavoces pongas, mejor. Por eso se han incrementado al 6.1, 7.1, 10.2, 22.2, porque cuanto más altavoces pongas, más pampo tienes que hacer. Estos sistemas, ¿vale? Están en extinción. ¿Por qué? Porque si tú produces en 7.1 y luego tienes un 6.1, no puedes reproducirlo bien, porque son sistemas orientados al canal. Lo que se envía son las señales que van a los altavoces y esto limita las posiciones. Aparte, la zona de escucha queda limitada, se restringe a una zona muy centrada, porque el problema es igual que en el estéreo. Y aquí además se ve grabado, porque como te vayas hacia atrás, ¿vale? Oyes el altavoz de atrás y es un desastre. Entonces, los sistemas basados en panning son sistemas que tienden a desaparecer, ¿no? Hay una herencia de salas de cine que están instaladas así, pero este concepto de yo produzco para un altavoz cada vez se va disminuyendo más. Yo no produzco para un altavoz, yo produzco un paisaje sonoro que se puede reproducir con cualquier sistema de altavoces, ¿no? Esa es un poco la idea a donde vamos, ¿no? Perdonar que sea tan rápido, porque esto es bastante complejo, pero quiero que os llevéis una idea general, aunque no podamos profundizar en detalles. Por último, vamos a los sistemas de síntesis del campo acústico, ¿no? La idea sería grabar el sonido en un punto del espacio considerando todas las direcciones. Imaginaros un micrófono que yo pongo en un sitio y ese micrófono no me graba el sonido mono de ese micrófono, me graba el sonido y me dice de qué dirección viene cada sonido. Me dice, este sonido viene de esta dirección, este viene de esta, este viene de esta, en este punto, donde yo me situaría después como oyente. ¿Vale? Diréis, ¿el binaural es eso? No, el binaural es poner mi cabeza y grabar dos puntos, ¿vale? Ahí. Pero yo lo que quiero es grabar todo el campo acústico. ¿Qué está ocurriendo en ese punto? Independientemente de donde yo mire. Quiero grabar el sonido, ¿eh? La complejidad del sonido en un punto no es una presión en un punto, porque cada uno viene de una dirección, ¿vale? Este es el concepto de los sistemas basados en el campo acústico, tanto para grabar como para reproducir, ¿vale? Luego ya reproduciremos eso con altavoces, como podamos. Pero ¿cómo lo grabamos? ¿Cómo
concentro la información que hay en un punto en un sistema de grabación. Si consigo eso, si consigo saber qué sonido hay en ese punto, pero de dónde viene cada sonido, cada frecuencia, cada instrumento, tendré el campo acústico real en ese punto. Os voy a explicar el ambisonic de una manera que seguro que no os la han explicado nunca. Siempre empiezan, lo inventó un señor inglés en los años 70, me olvido de eso. Vamos a algo más sencillo. Si yo quiero grabar el sonido en un punto y de qué dirección viene, la lógica me dice, oye, ¿y si pongo un micrófono que mira en esta dirección, otro que mira en esta, otro que mira en esta, otro que mira en esta, tendré el sonido en ese punto desde cada dirección, ¿no? Con un micrófono que sea capaz de pillar de cada dirección. Eso no hace falta saber ambisonic ni nada, o sea, te viene a la mente micrófonos que apuntan a distintas direcciones. Todos en el mismo punto, claro, porque si los desparramo como hacen en los árboles de grabación de sonido 5.1, ya no son un punto, porque tengo un micro aquí, otro aquí, los tengo que poner todos en un punto, porque yo quiero el sonido en ese punto. Entonces pongo micrófonos todos apiñados y, por ejemplo, voy a poner 4 en un tetraedro, ¿no? ¿Sabéis lo que es un tetraedro? Es el poliedro regular más pequeño que hay. Es decir, si quiero distribuir en una esfera, lo mínimo que puedo poner son 4 direcciones, porque si pongo 3, ya hay una que tiene más preferencia a la otra, ¿vale? Los poliedros regulares nos dicen eso, ¿no? Cómo dividir la esfera en partes exactamente iguales y equidistantes. Entonces, la más pequeña que se puede es el tetraedro, que son 4 puntos que miran todos en 4 direcciones y todos están igual de separados de los otros. Este y este forman el mismo ángulo que este y este, que este y este. O sea, está perfectamente repartido en toda la esfera. Entonces, cada uno tiene lo que se llama un diagrama de radiación, un diagrama de directividad, ¿no? Entonces, es bastante amplio para coger todo. Es decir, donde este pierde el 50%, este debe ganar el 50%, para que sumen los dos lóbulos de manera perfecta. Entonces, estos lóbulos son anchos. Son diagramas que se llaman cardioide. No he pintado un cardioide, ¿vale? Pero todos sabéis lo que es. Entonces, con 4 cardioides consigo cubrir toda la esfera de manera regular. Y esta es la primera forma de grabar sonido espacial. Si yo grabo 4 micrófonos con 4 micrófonos cardioides, tengo el sonido en un punto desde 4 direcciones. Esto se llama muestreo espacial del espacio. Es como el PCM que se hace cuando se muestrea digitalmente una señal en el tiempo, pero yo la estoy muestreando en el espacio. Esta es la base después del ambisonic, pero esto es más sencillo, ¿vale? No tiene matemática. Son 4 direcciones que yo almaceno. Ahora imaginaros que digo, es que 4 direcciones es poco, no me da bastante resolución espacial. A veces no sé si está a la derecha o un poquito más a la izquierda. No pasa nada. Voy a coger 8 micrófonos que sean más directivos, en vez de cardioides, pues hipercardioides, muy finitos. Perdón. Y voy a poner 8. 8 es el octaedro, ¿vale? Es otro poliedro regular que me da 8 direcciones. Entre medias hay otro más, que es el cubo, ¿no? Pero bueno, he saltado de 4 a 8. Entonces, con 8 tengo más resolución, ¿no? Cojo 8 direcciones del espacio y me guardo esos 8 canales en mi archivo de grabación, ¿vale? Esto no es ambisonic, ¿eh? Esto es un muestreo espacial de todo tu alrededor. Y se entiende muy fácil. Es decir, si yo tengo 8 direcciones, luego con altavoces a lo mejor puedo poner 8 altavoces o más, ¿no? Cuanto más pongas mejor, que me envíen el sonido de las distintas direcciones. Fácil, fácil. ¿Vale? Y esto yo lo guardo. Hago una grabación de 8 canales. Aquí hago una de 4 canales. Pero puedo hacer más. Imaginaos que consigo micros muy buenos que hacen un pincelito muy estrecho y grabo 32 canales. Esto ya me da una resolución espacial brutal. ¿Vale? Hay un micrófono que hace eso, luego lo pondremos, pero lo que necesita es que estos lóbulos sean muy estrechos, mucho más estrechos que en el de 8 o en el de 4. ¿Vale? Entonces tengo 32 direcciones en el espacio repartidas
cuasi uniformemente alrededor, porque no hay un poliedro de 32, luego lo explico, y los guardo en un fichero. Esto es SPS, ¿vale? Y se puede hacer así y funciona perfectamente. No hace falta irse a Ambisonic, ¿eh? Bien, ¿qué tipo de topologías puedo hacer para capturar con un micrófono todo el espacio alrededor? Pues bueno, si uso 4, tenemos el tetraedro, tiene 4 caras. Si quiero 6 micrófonos, coloco 6 micrófonos en las caras de un cubo, entonces tengo 6 direcciones. Si quiero 8, uso un octaedro, ¿vale? Fijaros que los vértices del cubo serían igual a las caras del octaedro, es decir, si lo coloco en los 8 vértices del cubo es lo mismo que en las 8 caras del octaedro. Esto ocurre así en muchos poliedros, ¿vale? Pero vamos con las caras para no liarnos. Las 8 caras de un octaedro están equidistantes los 8 micrófonos. El sampleo es perfecto. Si uso un dodecaedro tengo 12 y si uso un icosaedro tengo 20. Pero ya no hay más poliedros regulares, se acabaron. Lo siento mucho. No hay más. Euler dijo, aquí hemos acabado. No existen en la naturaleza y se demuestra matemáticamente. Es curioso, ¿no? Los matemáticos hacen eso, demuestran que ya no existe otro poliedro regular. Pero bueno, luego hacemos los que se llaman cuasi regulares. Hacemos el balón de fútbol, que está hecho de pentágonos y hexágonos y están prácticamente igual repartidos. No es perfecto, pero es cuasi perfecto y funciona bien. Entonces está el balón de fútbol, que se llama icosaedro truncado. Luego podemos hacer distintas, ¿eh? No es que entre esta y esta se puedan hacer otras, ¿vale? Aquí ya la imaginación, podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, esto es el rombo icododecaedron que es de 62, o otro más. En la Wikipedia tenéis muchos. Dices, oye, yo quiero 48, pues seguro que hay uno que más o menos te da 48, ¿no? Y entonces en cada cara colocas un micrófono, que tiene que ser muy estrecho, ¿no? Bien, cuanto más coloques, más resolución espacial tendrás. El oído humano tiene aproximadamente en estático 5 grados, más o menos. Tú pones un sonido, dejas que pase un tiempo para que se te olvide, pones otro y más o menos son 5 grados. Ahora, si se está moviendo, es 1 grado, ¿no? Entonces, en realidad, si queríamos una precisión brutal, necesitaríamos muchos, pero en la práctica, con 32, por ejemplo, va muy bien. Entonces, un micrófono, digamos, de super resolución, ¿cómo sería? Sería un micrófono que tuviera como un erizo de mar, ¿no? Lápices muy estrechos que miraran a todas las direcciones. ¿Qué problema tiene el SPS? ¿Por qué oímos Ambisonic y no oímos SPS? Bien, el principal es que una grabación hecha con X canales no es compatible con Y canales. Es decir, si yo he grabado un SPS con 8 micrófonos y otro con 4, no los puedo mezclar. ¿Por qué? Porque los pinceles que apuntan en el de 8 son más estrechos que en el de 4 y no los puedo mezclar, no tiene nada que ver. Entonces, el SPS, que es la manera lógica de entenderlo, luego no es útil en la postproducción. Podemos cambiarlo, luego lo veremos, podemos hacer apaños, pero no es útil. No se puede mezclar un micro de 4 con uno de 8. ¿Vale? Luego no es escalable en complejidad. Es decir, si yo he grabado a 32 canales porque tenía un micro muy bueno que me han dejado y luego en mi estación de trabajo yo quiero hacer una grabación a 8 porque me vale para lo que quiero hacer, el de 32 no lo puedo pasar a 8 fácilmente. Se puede, matemáticamente, pero no es fácilmente pasable, ¿no? Entonces, esto tiene una solución que se llama Ambisonic. El Ambisonic es una transformación matemática del SPS a armónicos esféricos. Diréis, armónicos esféricos, ¿eso qué es? Una cosa muy compleja. Por eso cuando te explican el Ambisonic directamente te quedas un poco a cuadros, porque es que es una transformación matemática de Fourier espacial. Si ya nos cuesta a algunos, bueno, a mí, como llevo tantos años, no me cuesta mucho, pero así una persona que le viene de frente le cuesta entender la transformada de Fourier en el tiempo para analizar las frecuencias. Imaginaros una transformada de Fourier en el espacio phi y elevación, pues no se entiende a priori, ¿no? La primera vez que lo ves, un armónico esférico, te suena raro, ¿no? Pero es lo que se hace. Se hace una transformación matemática en el dominio espacial de Fourier para sacar de un micrófono SPS armónicos esféricos. Es una abstracción.
Entonces, un micrófono SPS de 4 canales se transforma en 4 canales por transformación de Fourier, donde un canal es como un micrófono omnidireccional y los otros 3 canales es como si tuviéramos 3 micrófonos de figura en 8, que tuvieran este patrón, ¿vale? Además, tienen sensibilidad positivo o negativo según la dirección de llegada. Es que es un poquito más complejo que un micrófono figura en 8, pero bueno, tienen positivo y negativo. Un sonido que viene de aquí queda positivo y otro queda negativo, ¿no? Bien, esto te lo dicen ahí. Oye, ¿cómo coloco ahí 4 micrófonos, 3 con figura en 8? No se puede. Es una abstracción matemática cuando mezclo. Pero yo en realidad grabo con 4 micrófonos con este patrón, ¿no? Estas señales se llaman W, X, Y o Z porque apuntan en las 3 direcciones y esta es omnidireccional. En Ambisonic, cuando se graba con un micrófono de estos se le llama A-format y cuando se graba con uno de estos se llama B-format. Pero esto es un SPS de orden 4, ¿vale? De 4 canales, perdón. El orden es Ambisonic, aquí es directamente el número de canales. Bien, ¿qué ocurre con un micrófono SPS de 8? 4 patrones más estrechos, rollo hipercardioide o, bueno, el cardioide que sea, más estrecho. La transformación matemática me produce 9 micrófonos que tienen unos patrones muy exóticos. Los 4 primeros son iguales. ¡Ah! Idea. Ahora ya puedo mezclar un micrófono de 8 con uno de 4 si lo paso a Ambisonic. ¿Por qué? Porque si quiero mezclar uno de 8 con uno de 4, los 4 primeros canales de este son iguales que los 4 de este, son compatibles. Entonces, cuando mezclo un Ambisonic de primer orden con uno de segundo orden, esto es uno de segundo orden, estos canales son iguales, son compatibles, porque la transformación matemática me ha abstraído el concepto de micrófono que apunta a una transformación matemática. Eso es la gracia del Ambisonic. Es una argucia matemática, es una transformación matemática. El invento son los micrófonos, ¿vale? El Ambisonic es pura matemática, que nos permite mezclar sin tener en cuenta cómo grabamos ese material. Me da igual cómo era el micrófono. Yo lo transformo a este dominio y ya lo puedo mezclar, porque micrófonos de estos no existen, obviamente. Nadie tiene micrófonos con este patrón tan exótico, no se pueden hacer. Y si nos vamos a alto orden, pues ya los patrones de los micrófonos son súper exóticos. Entonces, cuando te lo presentan así, dices, ¿pero esto qué micrófonos? No, no, no. Esto es una transformación matemática. No se pueden hacer esos micrófonos, ¿vale? Espero que hayáis entendido un poquito el concepto de Ambisonic. El Ambisonic es una manera de codificar la información que graban micrófonos que capturan todo desde un punto. Son pinceles que apuntan y luego Ambisonic solo es una matemática. Bien, ¿qué micrófonos usamos en Ambisonic? Pues mirad, estos son 3 micrófonos típicos, el Sennheiser, que es muy famoso, ahora no recuerdo cuál es, aquí tenéis otro, el Core, ¿vale? Este tiene de 4 y de 8, y estos son los de primer orden. Y aquí tenéis ya de alto orden, ¿vale? Hay de 8, por supuesto, intermedios, pero este, por ejemplo, que gasto yo es el Eigen Mic, que tiene 32 canales. Este es el nuevo que ha sacado la misma empresa, pero con 64. Es un prototipo, no lo ha lanzado todavía al mercado. Y este es uno que te puedes construir tú con micrófonos de superficie. Diréis, oye, ¿y estos micrófonos tienen un patrón tan estrecho, tan estrechito? ¿Puedo fabricar micros de esos? No. En realidad, estos micrófonos, por ejemplo, son omnis sobre una superficie que dan un patrón muy raro. Lo que uso es procesado digital de la señal muy avanzado para conseguir pinceles en esas direcciones. Y luego esos pinceles los puedo transformar a Ambisonic o incluso transformar directamente a Ambisonic con chorizos matemáticos de matrices totalmente infumables que me dan eso y que pues desarrollaron una serie de científicos, ¿no? Y luego te lo puedes construir. Puedes hacerte micrófonos, hágaselo usted mismo, do it yourself. Entonces, con una impresora 3D te haces uno de primer orden. Veis que deja unos circulitos para insertar la típica cápsula Electret, esta chiquitina que vale €1, ¿vale? Y te haces uno de 8, este no sé de cuántos es y este pues de muchos más. Y te los puedes construir. Y hay por ahí una escena, ¿no? Una escena de manitas que se hacen estas cosas, ¿no?
Claro, la calidad de los micrófonos no es súper buena, pero puedes hacer una grabación con mucha resolución espacial. Luego están los micros por USB. Por ejemplo, este, ¿vale? Va por USB, no hace falta tarjeta de sonido. Lo conectas por USB y lleva su propia electrónica que te da una señal ambisonic, creo que es de hasta tercer orden, procesando todo esto. Y los micrófonos están distribuidos así de una manera un poco rara, ¿no? Tiene 19 cápsulas, pero tú ni te enteras porque no sabes ni lo que tiene. Tú lo conectas por USB, te viene un plugin y ya te da la señal ambisonic procesada. Se llama Cilia. Y bueno, en la web de Cilia podéis encontrar una experiencia muy interesante que es colocar muchos micros ambisonic alrededor de una orquesta. Entonces, cada micro te proporciona un campo acústico realista en esa posición, pero si pones muchos, con un algoritmo que han sacado ellos, nosotros también publicamos un algoritmo de interpolación ambisonic. Bueno, lo publicamos en binaural y el ambisonic está ahí en la nevera para publicarlo, de cómo interpolar la señal de todos los micrófonos ambisonic para que te dé una sensación de pasear por dentro de la orquesta. Entonces tienes lo que se llama 6 grados de libertad. Con un ambisonic tienes 3 grados de libertad porque como tienes el sonido en un punto perfecto, te puedes mover después y oírlo en cualquier dirección, ¿vale? Porque no estás limitado por un sistema binaural o un sistema multicanal muy restrictivo, sino que tienes todos los grados de libertad. Aquí tienes 6 porque te puedes mover. Tienes los 3 ángulos de orientación y los 3 de localización, ¿vale? Esto podéis ir a la web de Cilia y ver más sobre esto y cómo lo están comercializando o poniendo a disposición de los creadores, ¿no? ¿Qué plugins hay en Ambisonic? Pues bueno, la producción en Ambisonic se hace a través de plugins generalmente. Entonces, te permite en edición orientada a objetos, si estás sintetizando Ambisonic, puedes producir orientado a objetos, puedes trabajar a diversos órdenes sin preocuparte, puedes combinar binaural, 5.1 y estéreo y pasarlo a Ambisonic, porque hay una serie de fórmulas matemáticas que permiten hacer esto, y puedes convertir entre formatos y a otros formatos. La versatilidad hoy en día es brutal con el Ambisonic gracias a toda la matemática asociada. ¿Qué librerías hay? Pues la de los propios fabricantes que suelen dar, pues Nuendo, Pro Tools dan algunas, o yo recomiendo estas dos, porque son gratuitas, están hechas por universidades y una es Sparta, ¿vale? Y la otra es la IEM Plugin. No os doy las direcciones web, así os entretenéis buscándolas, ponéis Sparta, Spatial Audio y os sale enseguida en Finlandia, o ponéis IEM, esta creo que es de Alemania, IEM Plugin Suite, y os salen multitud de plugins para poder producir y os tenéis que leer muchísimos manuales para entenderlos todos porque es realmente complejo, ¿no? Bien, ¿cómo producir sonido inmersivo? Pues bueno, necesitas una Digital Audio Workstation, ¿vale? Y la idea es que puedas producir, puedas distribuir cualquier sistema en una misma Digital Audio Workstation. Es decir, que tú puedas producir en estéreo, en 5.1, en binaural y en Ambisonic. Puedes hacerte un sistema que te dé todo. Si lo ordenas bien, utilizas audio orientado a objetos, puedes conseguirlo. Esto te da una mayor libertad creativa, pero tienes que orientar siempre tu producción a objetos. Esos objetos sonoros luego se pueden mezclar en Ambisonic, en binaural o como quieras. Y en una misma producción puedes hacerlo. Obviamente esto no se puede explicar en media horita ni en una horita, pero hoy en día existen las herramientas para hacerlo. Además, no es necesario que tu producción se haga para Ambisonic, el máster final. Tú puedes hacer un máster híbrido. Esto ya lo proporciona el MPH AMD 3D Audio. Este estándar, publicado por el grupo MPEG, te permite combinar en un fichero, en un máster, sonido multicanal orientado a canales, 5.1, 6.1, sonido binaural, Ambisonic, es decir, lo que llaman basado en la escena, Ambisonic, SPS, Higher Order Ambisonic, o no decidirte por ningún sistema, dejarlo en objetos puros.
¿vale? Esto va a ser, digamos, una revolución en la distribución de sonido en el futuro. Es decir, a mí no me dan un Master 5.1 ni Ambisonic ni nada. Me dan una MD y luego mi sistema ya lo reproduce. Esto desbancaría, por ejemplo, al Atmos, porque es mucho más flexible. Y triunfará o no triunfará dependiendo, como siempre, del marketing y de las políticas de los fabricantes. Pero esto hoy en día está ya hecho. Es la flexibilidad absoluta. ¿Veis que se corresponde muy bien con los 3 grupos que he hecho? Pero añade el orientado a objetos, que es lo neutro. El orientado a objetos es totalmente neutro. Me da la fuente dónde está situada con una metainformación. Es decir, no se decanta por ninguno. Entonces tienes todas las posibilidades. Los 3 grandes grupos de sistemas, los basados en binaural, los basados en multicanal y los basados en síntesis del campo, y el neutro, orientado a objetos. ¿Vale? Esto es lo que viene. ¿Vale? Solo de esto se podría hacer otra charla, ¿eh? Entonces las DAP se están adaptando a esto, ¿eh? Tienen buses específicos para Ambisonic, tienen metainformación, puedes poner metainformación en las fuentes de dónde viene, tienen conversores de cualquier formato, tienen plugins de posicionamiento de fuentes, que esta es la gracia. Ahora la interactividad, la interacción háptica que se llama, en las workstations es cada vez más importante. Ya no es el joystick o el ratoncito, ya empieza a haber Minority Report, es decir, cojo la fuente, la desplazo en el espacio, ¿me veis las manos ahí en la ventanita? Digo, a ver, el violín, este efectito de sonido, y lo voy poniendo, y con mi gafas de radio virtual me compongo la escena sonora. Eso es lo que viene, ¿no? Y luego esto me genera un máster en PH ADM. Y no me preocupo cómo se va a reproducir. Es neutral, ¿vale? Mi máster se oye bien en cualquier sistema. Entonces aquí la gracia está en el plugin. Este es el más sencillote, pero esto va a revolucionarse. Ya hay experimentos con producción en 3D con gafas de realidad virtual. ¿Qué dApps recomiendo para hacer esto? Digamos, los que más avanzados están son los de Steinberg. El Nuendo, sobre todo, y el Cubase, que es la versión más light, son los que más herramientas tienen para esto hoy en día a nivel comercial. Y luego está el Reaper, que por su flexibilidad y su bajo coste también lo recomiendo. Porque la gente hace plugins, como está como más abierto, y a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Yo trabajo en Reaper, tengo compañeros muy profesionales en audio espacial, pues que son más pro Nuendo, etcétera, pero cualquiera de los dos está muy bien. No quiero hacer propaganda, simplemente es porque es una evidencia que Nuendo es el que más avanzado está a nivel de DAPs, digamos, de alto coste, y Reaper a nivel de bajo coste es la más flexible, ¿no? Fidelidad versus creatividad. Estoy corriendo ahora más un poquito, pero ahora ya sabéis más y podéis entenderlo un poquito más rápido. Antes del proceso creativo, ¿qué tengo que pensar? Primero, ¿qué quiero hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero hacer? No es lo mismo hacer una cosa experimental que un concierto de alto realismo, que una canción pop. Tengo que saberlo en el proceso creativo para decidirme por algo. Luego es ¿qué puedo hacer? ¿Tengo un micro Ambisonic para grabar? No lo tengo. ¿Puedo grabar con un micro de 32 canales? ¿Qué micros tengo? O no voy a grabar con micros, voy a sintetizar, ¿vale? ¿Podré hacerlo ¿podré reproducirlo en MPEG ADM? No podré. Los interrogantes aquí son brutales hoy en día. Es decir, es un mundo súper complejo. Y luego, ¿cómo se va a oír? ¿Lo va a oír alguien con unos altavoces patateros o en la televisión? ¿O realmente esto va dirigido a un público que va a saber apreciarlo? Esto es importante. A ver si voy a hacer algo sobredimensionado que luego no va a tener sentido, ¿no? Entonces, antes del proceso creativo hay una serie de incógnitas que me tengo que plantear que son muy importantes y que requieren mucho de la práctica, ¿no? Luego, ¿qué busco en el sonido inmersivo? ¿Quiero fidelidad? Si quiero fidelidad, no puedo hacer cosas raras. Mezclar una cosa con mucha reverb con otra que no tiene, porque luego va a cantar, no va a parecer real. Pero a lo mejor quiero explorar cosas nuevas. Quiero explorar ambientes sonoros, total libertad para hacer lo que me dé la gana.
Luego, ¿quiero realidad o quiero impresionar al oyente? Quiero que aquello le llene, ¿no?, el sonido inmersivo, ¿vale? Quiero darle un susto, quiero que sea eso una parte fundamental de la grabación o quiero que pase desapercibido, ¿no? Otras veces lo que quiero es complementar unas carencias en la música. Cuando digo carencias no lo digo solo en sentido peyorativo, sino que la música es muy simple, pero la parte de sonido inmersivo es una parte importante del resultado, ¿no? La música es el 40%, pero la parte creativa de sonido inmersivo es el 60%, ¿no? Entonces, el sonido inmersivo tiene que tener una parte importante, ¿no? Entonces aparece un grupo de incógnitas que también son muy importantes desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista musicológico, ¿no? ¿Qué quiero hacer con el sonido 3D, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la creatividad. Como ingeniero te puedo decir, oye, esto no es realista, pero me da igual. Se oye bien, impresiona al oyente, adelante, ¿vale? No te limites, ¿no?, en ese aspecto. Y luego hay una cosa muy importante, es decir, la realidad no siempre es bonita. Oír la novena sinfonía de Beethoven en la fila pegada a la pared del anfiteatro te puede impresionar porque lo estás viendo y la experiencia sensorial es brutal. Pero si yo grabo eso con un maniquí acústico y luego lo intentas oír en casa, te vas a llevar una gran decepción. Incluso desde la primera fila te va a resultar raro, o incluso meter un maniquí en el centro de la orquesta no te va a impresionar, ¿eh? A veces la fidelidad está reñida con la espectacularidad y eso lo saben todos los ingenieros de sonido. Las grabaciones que tú oyes no es lo que ocurre en la realidad. Es mucho más impresionante porque tú no estás en esa sala, estás en tu casa sentado y hay que hacerte sentir unas sensaciones, una espectacularidad que en la realidad se complementa con la imagen, el público que está a tu alrededor, lo que estás viendo, cómo te estás moviendo. Y a veces un micro ambisonic de 32 canales puesto en un sitio, luego lo oyes y dices, oye, pues me gusta más la grabación estéreo de esta producción. Pues sí, porque la fidelidad no siempre es lo espectacular, ¿no? Y con esto, bueno, quería acabar un poco la charla diciéndoos que el sonido inmersivo no es solo fidelidad. La espectacularidad y la creatividad muchas veces son más importantes, ¿no? La conclusión final, la experimentación práctica por parte del creador con los diferentes sistemas es lo que le ayudará a encontrar el balance adecuado entre las dos cosas, entre la capacidad que da la ingeniería y la capacidad que tiene el creador para seleccionar en cada momento un método adecuado. Y cada vez esto tiene más herramientas y más posibilidades. Pues nada, con esto acabamos. Si tenéis alguna duda, aquí tenéis mi contacto y pues dejo la palabra al moderador para